Es un mineral milagroso, de reservas casi ilimitadas. Es perfecto para limpiar carreteras e incluso puede ayudar a crear electricidad. Está compuesto por dos elementos muy peligrosos, pero juntos constituyen uno de los ingredientes esenciales para la vida: la sal. Hoy en Maravillas del Progreso. Maravillas del Progreso. La sal. Se trata de un mineral muy sencillo que tiene sin embargo una relevancia fundamental por sí mismo. Parte de su valor reside en su versatilidad. Añade sabor a las comidas y es un componente fundamental de artículos como el vidrio, los neumáticos, la pintura o los insecticidas. Afortunadamente podemos encontrarlo en casi cualquier lugar de la Tierra. Hace cientos de millones de años, América del Norte estaba cubierta por mares prehistóricos. A medida que los mares se evaporaban, dejaron atrás la sal que quedó enterrada bajo capas de sedimentos. Uno de estos grandes depósitos se extiende desde Michigan hasta Nueva York, pasando por Ohio y Pensilvania. Aquí, en la mina de sal Cargill, en Cleveland, Ohio, los mineros llevan casi 50 años extrayendo sal. A 600 metros bajo el lago Erie, este depósito es solo una fracción de la veta madre de sal que comprende 4 estados. La sal que se extrae aquí es parte de los 46 millones de toneladas que se producen anualmente en Estados Unidos, la quinta parte del suministro mundial. Los trabajadores preparan una nueva explosión. Extraen toda la sal suelta e insertan taladros de 2 metros de longitud en el techo de la cámara para reforzarla. Entonces perforan agujeros en las paredes y colocan explosivos. Una vez terminado el proceso y asegurada la zona, se provoca la explosión. Cada explosión suele liberar entre 1.100 y 1.200 toneladas de sal. Entonces las prensas y mallas reducen los trozos a un tamaño inferior a 2 centímetros. Cuando sale del molino, el producto está casi terminado. Se transporta hasta el fondo de la mina y se coloca sobre los elevadores. Sube a la superficie a un ritmo de 20 toneladas por viaje. Con 3 turnos diarios, la mina produce más de 13.000 toneladas al día. Eso supone más de 3 millones de toneladas al año. Pero solo una pequeña parte de esa producción se destina a la alimentación. Descongelación. El 95% de la sal que producimos se destina exclusivamente al mercado de la descongelación. Cada año en Estados Unidos, la nieve y el hielo causan más de 500.000 de accidentes de tráfico y dejan miles de víctimas. Desheladoras profesionales, como North Country Snow o Ice Management, se encargan de mantener las carreteras limpias y seguras. Es solo la primera nevada del año, pero el equipo ya trabaja a pleno rendimiento. A medida que la sal cae sobre la carretera, penetra en el hielo y lo convierte en agua, formando una salmuera o solución salina. La salmuera es menos densa que el hielo y se hunde hacia el asfalto, separando el hielo de la carretera. Ahora que el hielo ya no está adherido al asfalto, la maquinaria pesada puede entrar en acción. Lo más peligroso de este trabajo está en fallar la primera vez. Un error de cálculo puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte en la carretera. Si no hago mi trabajo, alguien puede resultar herido y me despedirán. Nos aseguramos de que todo va bien cuando trabajamos con hielo. Pero usar más sal no significa que el hielo se vaya a fundir más deprisa. La tasa adecuada de aplicación es de entre 113 y 130 kilos por cada 4.000 metros cuadrados. Por debajo de eso aumentará la temperatura a la que trabaja la sal. Si se supera ocurre lo mismo. Demasiada sal disminuye la efectividad de la misma. Así que hay unos niveles en cuanto a su aplicación. La sal es un agente descongelante relativamente barato y eficiente, pero tiene un inconveniente. El agua salina que deja atrás puede causar una gran corrosión en carreteras y coches.
La corrosión de los automóviles cuesta a los norteamericanos más de 23.000 millones de dólares al año. Además, el agua salina puede penetrar en las puntas de los puentes y otras estructuras metálicas de las carreteras, acelerando su corrosión. La Cargill Salt Facility de Cleveland trata de resolver el problema añadiendo otro agente químico a la sal. Es un producto que fabricamos. Se llama Clear Lane y contiene inhibidores de la corrosión. Si penetra en las juntas metálicas de un puente, no las deteriora tan deprisa. La fábrica de Cargill tiene que producir millones de toneladas de sal al año para satisfacer la demanda. Afortunadamente, el tamaño de sus reservas es enorme. Tenemos la concesión de un área de explotación de 36 kilómetros cuadrados y cuenta con múltiples niveles y vetas. Hay reservas para 150 años. Las reservas de sal de la mina de Cargill son enormes, pero si los mineros llegaran a agotarlas, hay otro lugar al que pueden acudir: nuestros océanos. Agua del océano. Cada gota de agua del océano contiene un 3,5% de sal. Tal vez no parezca mucho, pero si extrajéramos toda la sal de los océanos y la vertiéramos sobre tierra, cubriría los continentes con una capa de 150 metros de espesor. Sorprendentemente, toda esa sal oceánica procede de la tierra. Y todo comienza con la lluvia. Cuando cae la lluvia, el aire la acidifica ligeramente. Al llegar a tierra, el ácido de la lluvia erosiona y disgrega las rocas. A continuación, el agua transporta las sales disueltas hasta arroyos y ríos que las llevan hasta el mar. En el mar, solo el agua dulce se evapora a la atmósfera. La sal es demasiado pesada para evaporarse, así que permanece en el mar. Los peces de agua salada se han adaptado a la salinidad. Sus branquias eliminan la sal del agua que beben. En cambio, los humanos nunca deben beber agua de mar. No se puede beber agua de mar, en realidad te deshidrata, causa problemas en el riñón y finalmente la muerte. Pero gracias a la tecnología hay un modo de hacer potable el agua de mar. La mayor reserva de agua del planeta se encuentra en nuestros océanos, pero no sirve para beber. De hecho, beber agua de mar es extremadamente peligroso. Para poder recurrir a esta reserva debemos eliminar la sal. Desalinización. Tampa, Florida, alberga la mayor planta desalinizadora de América del Norte. Cada día la planta convierte 166 millones de litros de agua de mar en 96 millones de litros de agua potable, suficiente para 2,5 millones de personas. Primero, el agua pasa por una serie de filtros para eliminar impurezas, dejando solo la sal y el agua. Ese agua ya está lista para pasar al edificio de ósmosis inversa, que está justo detrás de mí. Se inyecta a presión por esos tubos que contienen unas membranas. Esta es la mitad de una membrana. El agua fluye a presiones muy altas, a unos 70 kilos por centímetro cuadrado, y es empujada hacia ese extremo. La presión fuerza el paso del agua a través de las capas espirales de las membranas, dotadas de poros de tamaño molecular. Las partículas de sal son muy grandes para pasar por los poros, pero las moléculas de agua pura son lo bastante pequeñas para llegar a la tubería del colector. Después, el agua se somete a un tratamiento químico y queda lista para el consumo. Aquí estamos, en el extremo de la desalinizadora. Cuesta creer que hace solo una hora el agua entró en la planta desde la bahía y ahora puedo abrir el grifo y beberla. Salud. Pero el agua desalinizada tiene un inconveniente. Los costes de operación son muy caros. Tenemos un presupuesto de 17 millones de dólares para gestionar esta planta. Casi 10 son solo para electricidad. Para reducir el coste energético, la planta recicla el concentrado salino de alta presión y lo utiliza para hacer girar una turbina que produce electricidad. Así conseguiremos recuperar el 35% de la energía. Pero el agua desalada sigue siendo la más costosa. A la compañía le cuesta más de $3 producir 4.000 litros. Procesar el agua de superficie de Tampa cuesta $2 cada 4.000 litros.
Y procesar agua subterránea cuesta $1 cada 4.000 litros. El agua desalinizada constituye solo el 10% del agua que se bebe en Tampa, pero es la única fuente de agua a prueba de sequías. Extraer la sal del agua de mar es complejo, pero ¿qué ocurre cuando se retira el sodio de la sal? Cloruro de sodio. En el mundo de la química, la sal de mesa es conocida como cloruro sódico. Es un compuesto que consiste en metal de sodio y gas de cloro. Juntos constituyen la sal que consumimos a diario, pero por separado, ambos elementos son muy reactivos y peligrosos. Lo que vamos a hacer hoy es una demostración muy simple y emocionante de lo que ocurre al añadir sodio al agua. Aquí tengo unas barras de metal de sodio que podemos cortar. El sodio es blando en su forma original. Puedo cortarlo fácilmente con un cuchillo. Ponemos este trozo de sodio en agua y veamos lo que ocurre. La formación de gas de hidrógeno y el calor y la energía que libera el sodio provocan la combustión del hidrógeno. ¿Y si usamos una pieza de sodio algo más grande? Este es bastante grande. Veamos lo que ocurre. Es impresionante. El otro elemento de la sal, el cloro, puede no ser tan explosivo, pero es igual de letal. En su estado natural, el cloro es un gas tóxico. Durante la Primera Guerra Mundial, ambos bandos lo utilizaron como arma. Se le llamaba gas mostaza por su color amarillento y mató a más de 91.000 soldados. Aunque el sodio y el cloro pueden ser letales, al combinarse forman una de las sustancias más importantes para la vida. El cuerpo de un ser humano adulto contiene más de 200 gramos de sal, suficiente para llenar 3 saleros grandes. Y sin sal en nuestra dieta, nuestro cuerpo no puede funcionar adecuadamente. Sal para la vida. Nuestros cuerpos son básicamente máquinas eléctricas y la sal es el electrolito que mantiene el equilibrio. Ayuda al funcionamiento de los nervios, el cerebro y casi todos los sistemas del cuerpo. La sal es crucial para nuestra existencia y la naturaleza hace que sintamos apetito por ella. El sabor salado es uno de los sabores básicos y los humanos mostramos cierta preferencia por la sal. La sal hace que la comida sepa mejor. No es solo por su sabor salado, sino porque enmascara el sabor amargo y realza el sabor dulce, volviendo la comida más deliciosa. Y hablando de comida, en el mundo de la alta cocina, acudir al salero puede ser tomado como una ofensa. Pero hay un restaurante que de hecho anima a hacerlo. Situado en el Hotel Ritz-Carlton en Amelia Island, Florida, el restaurante Salt incorpora la sal en todos sus aspectos, desde la preparación hasta la presentación en la mesa. Por eso, cuando digamos, ¿me pasas la sal?, tendremos que ser más específicos. Hay 40 tipos distintos de sal en el restaurante. Proceden de todas partes del mundo. Algunas de las sales son naturales. Otras tienen ingredientes añadidos o han recibido distintos tratamientos, como el ahumado con madera. El carbón activado ha vuelto negra esta sal, y los grandes cristales piramidales constituyen un bocado interesante. Esta sal es Cypress Flake. Se recoge en el Mar Negro y en el Mediterráneo. La usamos tanto en ensaladas como en platos crudos porque sala rápidamente y su textura es muy agradable. Algunas variedades tienen extraños usos. Esta es sal japonesa aguni. Procede de la isla Aguni, muy cerca de la costa de Japón. La utilizamos mucho en el restaurante, sobre todo con el café. Al añadirla disminuye su acidez y amortigua el sabor amargo del café. Algunas de estas sales son mezclas de la casa. Aquí tenemos un poco de lavanda seca que vamos a poner en nuestro molinillo de café y un poco de rosa boliviana, porque es una sal muy suave y la lavanda es una flor aromática muy delicada
Básicamente tenemos un simple molinillo, la sal y la lavanda. Hay que seguir moliendo hasta que la lavanda quede totalmente incorporada a la sal. Y lo que nos queda es rosa boliviana aromática que podemos emplear en sorbetes, helados o incluso en postres. Tanto en café, postres o simplemente patatas fritas, la sal es una parte esencial de la dieta humana, aunque no hay que abusar de ella. Sin embargo, hay un lugar donde el concepto de exceso de sal no existe. De hecho, para estos adictos a la adrenalina, la sal es fundamental. La sal es necesaria para la vida, y por eso ha sido siempre un bien muy apreciado en nuestro mundo. Hace 2000 años, la seguridad militar del Imperio Romano se basaba en ella. Los soldados recibían parte de su paga en sal, de donde hemos heredado el término salario. Se llegó a equiparar en valor con el oro, porque era muy difícil conseguirla. Dos de las actuales superpotencias mundiales, China y Estados Unidos, tienen también una larga historia con la sal. Los chinos se sirvieron de los beneficios de su comercio para financiar la construcción de la Gran Muralla. Y a comienzos del siglo XIX, la sal era el principal cargamento en el canal Erie, a medida que se iba colonizando el oeste. Una de las primeras minas de sal de la historia, en Wieliczka, Polonia, presenta el mineral en una forma extraordinaria. A 90 metros bajo tierra, los mineros esculpieron esta capilla y todo lo que hay en ella. Desde los candelabros hasta el altar, está hecho de sal pura. Pero en la superficie, el personal del Departamento de Energía podría haber descubierto el uso más impresionante de la sal hasta el momento. Esta es la planta experimental de energía Solar 2 en el desierto Mojave, en California. Operativa desde 1995 hasta 1999, la planta utilizaba los rayos de sol para crear electricidad y también recibía ayuda de un ingrediente clave, la sal. Una de las características de la sal es su capacidad de retener calor intenso durante largos periodos de tiempo. Para crear electricidad, la torre hueca de 90 metros de altura de Solar 2 fue rodeada de más de 1900 espejos. Estos espejos, llamados helióstatos, seguían al sol y reflejaban su energía hacia un receptor situado en lo alto de la torre. El receptor transmitía el calor del sol a una mezcla de sal en el interior de la torre. A más de 530 grados centígrados, la sal se fundía y fluía hasta un tanque de almacenamiento. Para producir energía, la sal fundida era bombeada a través de un generador de vapor. Consistía en una tubería rodeada por agua, similar a un radiador. El intenso calor de la sal convertía el agua en vapor que a su vez hacía girar las turbinas que generaban electricidad. El sistema podía producir hasta 10 megavatios, energía suficiente para 10.000 hogares, usando la misma sal que encontramos en un fertilizante de jardín. Y la sal es tan eficaz que la planta podía producir energía incluso de noche. Solar 2 demostró que la sal y el sol pueden ayudar a crear energía limpia, y los ingenieros esperan más progresos. Solar 3 es la nueva planta que se está construyendo en España. La sal puede desarrollar energía limpia, y si necesitamos acudir a otra reserva, siempre nos queda el Gran Lago Salado. Gran Lago Salado. Se encuentra en Utah y es la mayor extensión continental de sal en el hemisferio occidental. La mitad sur del lago tiene una salinidad del 15% y la del norte del 25%. Es una densidad 7 veces superior a la del océano. Una vía de tren divide el lago en dos, evitando que el agua dulce entre en el lado norte. La diferencia en salinidad dota a cada mitad del lago de propiedades únicas, incluyendo colores y formas de vida diferentes. La mitad sur del lago presenta un color verde azulado. Eso suele deberse al tono de las algas verdes azuladas. Cuando se llega a la parte norte del lago, vemos un color rosado o rojo, que se debe a las bacterias halófilas. El Gran Lago Salado es lo que queda del lago Bonneville, un enorme lago de agua dulce que existió hace unos 30.000 años. Cubría 52.000 kilómetros cuadrados y se extendía desde Nevada hasta Idaho.
A 150 kilómetros de Salt Lake, donde el agua una vez fluía, se extiende la tierra yerma de los páramos salinos de Bonneville. Cuando fue desapareciendo en el curso de miles de años, lo que quedó fueron las sales que estaban disueltas en el agua. Ahora es un lugar de referencia. Sobre todo para los amantes de las emociones que vienen aquí para la Semana de la Velocidad. Los conductores tienen la oportunidad de acelerar sus coches sobre una de las superficies más lisas del mundo. Su objetivo, ver qué velocidad máxima pueden alcanzar. El primer año que vinimos fue 2001. Llegamos a 315 kilómetros por hora y luego tardamos 4 años más en superarlo. Y siempre quieres más. Aunque llegues a 320 por hora, quieres intentar ir un poco más rápido. Los páramos salinos son desde hace tiempo un destino de los buscadores de récords de velocidad. John Cobb estableció el primero de muchos récords en 1935. Alcanzó 590 kilómetros por hora. Aunque Salt Flats ofrece varios kilómetros de espacio abierto, la superficie no es del todo perfecta para rodar. La pista tiene ligeros baches y el coche tiende a desviarse un poco. Te sentirías más seguro si realmente fuera hacia donde pretendes. A pesar de la superficie irregular, estos apasionados de la velocidad se alegran de disfrutar de otra sorprendente dimensión de la sal. Las carreras, los anticongelantes y la comida. Todos son usos importantes para uno de los minerales esenciales de la Tierra. La próxima vez que digan, por favor alcánzame la sal, recuerden que consumirla es algo más que activar las papilas gustativas. Es una parte importante de nuestra civilización.